Bueno, Tonelli, formalmente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás convencido ¿De qué? de que hay que remover a Ramos Padilla? No, yo por ahora estoy convencido de que hay que investigarlo. Si hay que removerlo o no, es algo que, en todo caso, evaluaremos con todas las pruebas que hay que reunir en el ¿Qué es expediente. lo que lleva a investigar a Ramos Padilla, que es el que está investigando una trama de, qué sé yo, Bueno, complicidades varias? De acuerdo con la denuncia que presentó el Ministerio de Justicia, el ministro o el Poder Ejecutivo entiende que Ramos Padilla ha actuado fuera de la ley y se ha excedido al presentarse en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ante una comisión de la Cámara de Diputados el miércoles de la semana pasada, en reunión en la cual comentó largamente detalles de la causa, pormenores de la causa, involucró inclusive a 2 diputadas nacionales. Esto es algo que desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es incorrecto, porque el Código Procesal Penal dice que con secreto de sumario o sin secreto de sumario, los sumarios siempre son secretos para los terceros. O sea, no podría haber ventilado aspectos que los terceros no supiesen. No podría haber ventilado ningún aspecto. O sea, está bien que vaya este jueves a la Comisión de Inteligencia bueno, porque es secreta, pero está mal que haya ido al... Esa es una reunión secreta que no trasciende, no hay versión taquigráfica, no hay absolutamente nada. Pero esta fue una reunión pública en la cual, ante muchos diputados, periodistas y personas que estaban allí, el juez dio pormenores de la causa. Esto, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, viola normas de procedimiento, viola normas inclusive de decoro, de cómo tienen que actuar los magistrados, y a juicio del Poder Ejecutivo implica mal desempeño del cargo. Y por eso lo ha hecho la denuncia. Yo en ese sentido coincido con el Poder Ejecutivo en que hay que investigar la denuncia del juez Ramos Padilla. Ahora, si hay que destituirlo o no, eso lo veremos al final del proceso. Ahora, Ramos Padilla dice un montón de cosas. Sí. Habla de un sistema de inteligencia que está investigando a periodistas, a jueces. Lo que muchas veces se supone que ocurre, tristemente, en democracia, con servicios de inteligencia paralelos, etcétera, paraestatales o estatales, etcétera. ¿Eso entiende usted que debe seguir siendo investigado por Ramos Padilla? Por supuesto, claro. Es decir, para investigar, no solo que no hay limitación alguna, sino que todos queremos que se investiguen los supuestos delitos, y mucho más cuando se trata de cosas tan graves como un aparato paralelo de inteligencia, de acuerdo con los dichos del juez. Por supuesto que además es utilizado para extorsionar. Por supuesto que la investigación esa tiene que ir adelante, con Ramos Padilla o con cualquier otro juez, y con los fiscales y con todos los medios de los que la justicia dispone. Ahora, una cosa es que la investigación progrese y otra cosa es que los progresos o los detalles de la investigación se ventilen públicamente. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre lo que fue la convocatoria de Ramos Padilla ahora y lo que fue en su momento la convocatoria que le hicieron al fallecido fiscal Alberto Nisman, que no fue tampoco una comisión secreta? Claro, pero hay una diferencia esencial en el rol, diferencia que ya la Corte Suprema ha destacado más de una vez. Una cosa es el rol del fiscal, que no tiene ni siquiera por qué ser objetivo, porque su tarea es perseguir a presuntos delincuentes y lograr que sean condenados. Y otra cosa es la tarea del juez, que de acuerdo con la ley, que de acuerdo con las normas procesales, tiene que garantizar el equilibrio entre la acusación y la defensa. O sea, para usted hay manifiesta imparcialidad. Yo no quiero anticipar opinión, pero lo que sí que digo es que hay motivos para investigar la conducta del juez Ramos Padilla. Me estoy explicando a ella que es totalmente distinto el caso de lo que era el fiscal Nisman. El fiscal Nisman tenía como tarea acusar, investigar. Sí. Y estaba bien que lo hiciera. El juez no tiene como tarea acusar. El juez tiene como tarea ser un punto de equilibrio entre la acusación y la defensa. La acusación la hacen los fiscales, la defensa los abogados defensores. Sí. Y el juez tiene que actuar de manera tal que se respeten los derechos de investigación de los fiscales y los derechos de defensa de las víctimas. Si el juez se torna parcial y se acomoda más de uno de los dos lados, o del de la defensa o del de la fiscalía, estaría faltando a sus deberes y a su obligación. Ayúdeme con algunos plazos. Usted va a instruir la investigación. Sí. ¿Cuánto lleva ese proceso? Bueno, depende. En este caso, las pruebas que vamos a pedir, que ya están indicadas por el propio Maíquez en la denuncia, son relativamente sencillas. La versión taquigráfica y fílmica de la reunión
de la semana pasada en la Comisión de Acuerdos, la competencia de la Comisión de Libertad de Expresión, de acuerdo con el reglamento de la Cámara de Diputados, y las copias del expediente. Lo que tarde, la versión taquigráfica, eso seguramente lo vamos a tener en pocos días. Las copias del expediente van a depender del propio juez Ramos Padilla. O sea que inicia el proceso de juicio político. No. De investigación. Inicia la investigación para ver si... El procedimiento es el siguiente. En la Comisión de Disciplina, y de acuerdo con el sorteo de hoy, me toca a mí instruir la denuncia. Yo voy a instruir la denuncia, voy a requerir estas primeras pruebas. Puede ocurrir que después del análisis de esas pruebas surja la necesidad de pedir otras pruebas o que otros consejeros integrantes de la Comisión de Disciplina sugieran otras pruebas, en fin. Al cabo del periodo de prueba me tocará a mí hacer un dictamen aconsejando el camino a seguir. Puede ser la absolución, el archivo de la causa, una sanción menor. Como pasó con el juez Ariel Lijo el año pasado. Exactamente, puede ser una sanción menor, como un llamado de atención, un apercibimiento, o puede ser la recomendación de que el juez sea sometido a enjuiciamiento. Eso, una vez que la Comisión de Disciplina lo aprueba, pasa al plenario. Claro. Y es el plenario el que toma la decisión 9 definitiva. de los 13 votos se necesitan sí o sí para poder avanzar promover el enjuiciamiento, remover, claro. Para promover el enjuiciamiento y llegado el caso pedir la destitución, hace falta que el Consejo apruebe eso por 2/3 de votos. ¿Hay ejemplos cercanos del Poder Ejecutivo pidiendo la destitución de un juez? Cercanos así de los últimos tiempos, no, pero en el pasado sí hay casos. Me voy a poner la boda del diablo. Sí. La oposición va a ser de Ramos Padilla un campagnoli, como en su momento la oposición lo hizo para con Cristina. ¿Qué diferencia hay? Eso depende de la oposición. Sí, de hecho están convocando una marcha para el día 21 para apoyar a Ramos Padilla. Insisto, la diferencia esencial es el rol de los fiscales y de los jueces. O sea, si Ramos Padilla fuera fiscal, no habría mucho que... Es distinto. Los fiscales no tienen la obligación de guardar ese equilibrio, esa ponderación, esa ecuanimidad que sí tienen obligación de guardar los jueces. El fiscal, si inclusive en su tarea investigativa anticipa un juicio y dice, este señor al que yo estoy investigando es un delincuente por tal y cual y qué sé yo, tampoco está mal, porque es su tarea. Pero el juez tiene una tarea totalmente distinta. El juez es el garante del equilibrio en el proceso entre la acusación y la defensa. El juez no puede salirse de ese punto de equilibrio y de ecuanimidad. Sí lo puede hacer el fiscal y sí lo puede hacer el defensor en la defensa del imputado procesado. El rol del juez es muy delicado, es muy distinto. Esa es la gran diferencia entre Nisman o Campagnoli y ahora Ramos Padilla. Ahora, ¿no cree que el gobierno se apuró un poco en pedir esta remoción o, bueno, este inicio de expediente? La reunión fue pública, fue el miércoles de la semana pasada, en buena medida fue transmitida por televisión, de modo que me parece que el Poder Ejecutivo vio eso. ¿No se está pegando un tiro en los pies? ¿Quién? ¿El Poder Ejecutivo? No, ¿por qué? Como dice Natalia Bolosín y otros. No, porque no. Que sostienen que el ministro de Justicia está dando más aire a las especulaciones de que el gobierno quiere tapar la investigación. Me parece que el ministro de Justicia y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Juan Maíquez, lo que están haciendo es cumplir con su deber y con su obligación. Es curioso, este es un tema que es importante, porque uno de los reclamos que más recibimos de parte de la gente del común, inclusive de muchos periodistas, de dirigentes, es por qué no investigamos más jueces y por qué no echamos más jueces. Y sin embargo... Bueno, creo que son 2 solamente los jueces que no tienen denuncias en el Consejo. ¿El resto? De Comodoro Pi, sí, la mayoría tienen denuncias. Pero, y sin embargo, a pesar de ese reclamo, que puede estar justificado o no, ni siquiera lo analizo, cuando se pide una investigación, porque lo que el Poder Ejecutivo está pidiendo es una investigación. Sí. Hay gente que dice, pero ¿cómo? Es un exceso, están presionando al juez, lo están condicionando. Bueno, no podemos investigar la conducta de un juez sino de este modo. Este es el modo que ha establecido la Constitución y la ley. En el kirchnerismo decían hoy, la expresidenta acusó sistemáticamente de imparcialidad al juez Claudio Bonadío y como no está en el poder, nadie pudo iniciarle un juicio político. El gobierno acusa de imparcialidad a Ramos Padilla y como está en el poder, puede iniciarlo. Hay algunas diferencias. La expresidenta solía criticar a los jueces antes de que tomaran decisiones. Eso, desde mi punto de vista, es una presión ilegal sobre la tarea de los jueces. Bueno, Macri lo está diciendo públicamente. No, Macri está criticando una cosa que el juez ya hizo. No le está cuestionando. No le cuestiona la causa en sí, le cuestiona el hecho que ha sido el Congreso. Ni siquiera le está diciendo cómo tiene que resolver la causa, no lo está presionando. Sino que sobre algo que el juez ya hizo y que es absolutamente inmodificable porque está en el pasado,
el Poder Ejecutivo, el presidente, emite una opinión y dice, para mí esto es un exceso. Y Distinto es cuando el juez todavía no tomó la decisión y el Poder Ejecutivo lo presiona y le dice cómo tiene que resolver, que es lo que hacía la expresidenta. ¿Usted habló con el presidente? No. ¿Con el ministro tema Garabano? no. Tampoco. Seguramente lo haré mañana o pasado. ¿Con Máiquez? Con Máiquez hablé hoy, sí. Y inclusive me mandó la denuncia, en fin. ¿Fue Pichetto el que propuso que se haga el sorteo? Bueno, Pichetto es el presidente de la Comisión de Disciplina, así que él fue el que dispuso que se hiciera hoy de manera inmediata para, en fin, evitar No, para que no queden especulación. dudas, porque hoy ya empezaron a especular, qué casualidad, Ramos Padilla, y salió sorteado un consejero Bueno, que no es es del el único Ejecutivo. expediente que tengo respecto. Yo tengo otros expedientes respecto a Ramos Padilla que los estoy instruyendo yo. ¿Otros? Sí, tengo dos ¿También? más. Puede ser, buenas noches, Sí, buenas discúlpeme. Puede ser, hoy trascendió en un medio de Platense que salió primero en el concurso Eso también es cierto. para ocupar el Tribunal Federal con Fíjense la lo que Casa son a- Electoral de la lo que son provincia. a Es decir, veces- por el concurso sería designado juez electoral en la Lo provincia. que son a veces las casualidades. A mí la semana pasada me tocó, junto con el consejero Alberto Lugones, dictaminar y resolver las impugnaciones que habían presentado los participantes respecto del orden de mérito provisorio en el concurso para juez federal de La Plata. Y las resolvimos, yo hice el dictamen y Lugones estuvo de acuerdo conmigo, y en ese orden de mérito, de acuerdo con mi dictamen, Ramos Padilla quedó primero. Quedó primero. Y sin embargo ahora me toca instruir el juicio. Estoy instruyendo otros expedientes. ¿Corre riesgo Ramos Padilla de quedarse a cargo del Tribunal Electoral como marcaba Cancelares? Bueno, falta una etapa del concurso que es la entrevista personal. Claro. Como resultado de la entrevista personal, y de acuerdo con la experiencia en el Consejo, puede ocurrir que se mantenga este orden de mérito y entonces Ramos Padilla estaría en la terna, o que se altere el orden de mérito y a lo mejor Ramos Padilla, ¿Quién hace esa entrevista personal? los consejeros, Todos los consejeros. nos toca conducirla a la subcomisión que resolvimos las impugnaciones, que somos el consejero Alberto Lugones y yo. Pero suelen estar presentes, y sobre todo en un cargo de tanta trascendencia, todos los consejeros, todos O los sea que usted consejeros que hacen instruye preguntas. una investigación contra Ramos Padilla lo va a escuchar y va a ser uno de los que va a evaluar si está en condiciones de estar en el Tribunal Electoral en la provincia de Buenos Aires y ser el fiscalizador de la elección en territorio bonaerense o no. Así es. Y también aprobó el dictamen por el orden de mérito. O sea, para que se entienda. Muchos también dicen, bueno, van por Ramos Padilla, ok, tiene militancia cercana al kirchnerismo, tiene lazos directos, dicen que habla mucho, dicen que es un juez que ha estado en cumpleaños, etcétera, de personas vinculadas a... Ahora, Ariel Lijo no puede justificar su patrimonio, Nosotros... sigue siendo juez. Sí, pero ahí, respecto del hijo, la pregunta es buena porque me permite hacer una aclaración que le he hecho muchas veces, pero que sin embargo sigue generando confusiones. Exacto. Nosotros el año pasado llevamos adelante una investigación respecto del hijo, pero no sobre su patrimonio, porque no teníamos sobre el Aras. denuncia alguna sobre su patrimonio. La única denuncia concreta que teníamos respecto del hijo era que era socio de su hermano Freddy Lijo en un Aras. Investigamos esto, pedimos informes a los registros de propiedad, a todas las entidades del TERF, a la Municipalidad de Dolores, al Ministerio de Agronomía. No hubo prueba alguna. No hubo. Pedimos informes a todos los bancos del país a ver si había transferencias de dinero entre los dos hermanos. Nada, no hubo absolutamente nada. Llegamos a la conclusión de que no tiene nada que ver con el Aras, Lijo. Y entonces ese expediente fue archivado. Se lo pongo Pero al revés. Lo único que investigamos fue si era o no socio de su hermano en el Aras. Bien, Freddy Lijo blanqueó $1.700.000. Freddy Lijo no es juez. Nosotros en el Claro. Consejo de la Es el Magistratura hermano. no tenemos absolutamente nada que hacer respecto a Blanqueó Freddy eso y Lijo. dice que es por los honorarios que le pagaron en negro. ¿No le parece lógico? ¿No le parece loco y lógico? De eso se tendría que ocupar La justicia. o la FIP Claro. o la justicia común, Exacto. pero no el Consejo. El Consejo, nosotros a lo mejor vemos que frente a la puerta del Consejo un abogado cobra en negro $10 millones. No hacemos nada. No hay porque problema. No es problema nuestro, no es nuestra competencia. Volviendo a Ramos Padilla, uno de los requerimientos que hizo Máiquez también hoy creo que fue solicitar la totalidad de la causa, ¿puede ser? Sí, las copias de la causa. Ahora, si lo que se está investigando dentro del mal desempeño es la participación en el Congreso, ¿para qué quieren la causa si no estamos investigando el contenido Bueno, entre otras cosas, de la causa? Entre otras cosas porque tenemos que ver si las cosas que dijo el juez en el Congreso se corresponden con las cosas que hay en el expediente. Porque si encima, y hablo en términos hipotéticos, Sí, sí. si encima nos encontráramos con que inventó cosas que no están en la causa, la situación sería todavía más grave, me parece.
Entonces, tres preguntas finales. La primera, ¿la justicia es algo que debe ser revisado? Ya, sin la menor duda. Ah. Sí, hay muchísimo para cambiar y mejorar en la justicia, de eso no puede haber la menor duda. No puede ser que haya juicios que duren 25 años, como pasó, por dar un ejemplo, con la causa en la que el expresidente Menem fue absuelto hace poco tiempo. Perdón, hoy empezó un juicio por evasión contra Samir por también, asociación ilícita 20 y pico de del años. año 96, 23 años después. Los otros días yo ponía un ejemplo a raíz de lo de la aprobación del decreto de necesidad de urgencia de extinción de dominio, porque por esos mismos días se le terminaron decomisando a Gostanian unos cientos de miles de dólares de una causa que llevaba 20 y pico de años. Bueno, el predio de la Rural, que el 27 vamos a tener veredicto Estas contra cosas Cavallo no- y Menem, es Puede del haber- año 91. Estas cosas no deberían pasar. Es decir, puede haber un caso muy excepcional que requiera mucho tiempo, pero no deberían pasar. Lo último que quiero preguntarles, ayer el presidente Macri dijo algo, para muchos un infortunio, para otros un reconocimiento explícito de... Margarita Stolbizer definió la frase como se autoincriminó. Hablando de Franco, su papá que murió hace 15 días, dijo esto el presidente Macri ayer con Luis Majul. Y después la apreciación de Pablo Tonelli. ¿Usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar, ¿no? Y pero es una bueno, realidad. pero las coimas la pagó. No hablo de Por su padre en supuesto, general, hablo es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Pero también es parte de esta Argentina más sana que está poniendo los temas sobre la mesa, ¿no? Bueno, el presidente no dijo que su padre Franco hubiera pagado coimas. Él dijo que Franco actuaba en un contexto, en un sistema en el cual era habitual pagar para obtener contratos. Sí, pero nadie es obligado a eso. ¿Eh? Nadie era obligado. No, pero por supuesto que no. Y a cambio de eso también obtenían pingües rentabilidades, de todas ganancias maneras- y abultaban su patrimonio. De todas maneras, más allá de si lo reconoció o no, yo no creo que haya un reconocimiento tan explícito. Usó el adverbio eventualmente. Pero de todas maneras eso es algo que tendría que investigar la justicia. No ¿Y la extinción de dominio, si se aplicara como ustedes sacaron por decreto, regiría para el presidente? No, porque primero tiene que haber un juicio penal contra el padre, cosa que es imposible porque el padre está muerto y no hay juicios penales contra personas que están muertas. En ese juicio penal ¿No los se puede fiscales- contra la sucesión? Los fiscales, pero no por el proceso de extinción de dominio, porque el proceso de extinción de dominio requiere un juicio penal en trámite, medidas cautelares pedidas por los fiscales en ese juicio y recién allí comienza lo que es en Claro, en rigor, el caso de Franco el se extinguió la acción. El proceso de extinción de dominio. Se extingue la acción con la muerte. Exacto. En este Perdón. caso, al haber fallecido Franco Macri, el procedimiento, que es posible, pero es otro distinto, no es el de extinción de dominio. Tengo Tonelli, una lo última. último, sí, La claro. última. En caso de que avance la instrucción y que usted, bueno, termine haciendo un dictamen y una propuesta de que avance esto, ¿usted cree que el oficialismo tiene los votos para remover a Ramos Padilla? Eso depende del contenido de la acusación. Es decir, para que se entienda, si la acusación fuera una acusación infundada, les cuento que no vamos a tener los votos. Si fuera una acusación caprichosa, teñida de política, les cuento que no vamos a tener los votos. Bueno, si fuera una acusación fundada, con elementos de prueba contundentes y en la cual esté bien demostrada la supuesta incorrección del juez, entonces posiblemente tengamos Prima los facie votos. usted está en la primera... No, yo prima facie lo único que sé es que voy a investigar. Que va a investigar. Las conclusiones las voy a sacar cuando termine la investigación. Gracias. Como he Tonelli. hecho hasta ahora siempre, con todos los jueces. Gracias por este ratito. No, gracias por Muy invitarme. generoso y